Dar la vuelta, dar la sombra si se tiene, dar un paso al paso que te empalma sin buscarte. Si clarean por lo bajo los arbustos, luna, media luna, cuarto. Para eso no hay salida, dar la vuelta en la salida. No hay salida ni antesala. Solo un golpe de marea roja, a veces, detenido en medio claro. Mis padres, como muchos habitantes de la frontera, no nacieron aquí, llegaron por muy distintas circunstancias, aunque llegaron hace muchísimos años. Mi madre llegó en el año 49. Ella estudió química en la UNAM, terminó su carrera y se vino aquí a dar clases. Pero ya estaba aquí mi papá estuvo desde el año 39, fue de los profesores fundadores de la Escuela Aguascalientes. Y por otra parte estaba un tío mío, un tío abuelo, que también fue de los fundadores, y su caso es como el de mi madre, que son refugiados de la Guerra Civil Española. Ellos llegaron a México en 39, mi madre todavía muy joven, y después de hacer su carrera, como les decía, se vino a vivir a Tijuana, ¿no? Y bueno, ese es el origen de mi padre, es sonorense. Él llegó mucho antes. Él se fue a estudiar la normal y inmediatamente que terminó, teniendo 18 años, vino a Tijuana en el año 31 a dar clases en la Escuela Martínez. Fueron pues muchos años después que lo llamaron al proyecto cuando se nacionalizó el casino de Aguascalientes, que iba a convertir todo lo que eran las instalaciones del casino en un centro escolar. Obviamente cuando inició actividades, pues todavía se conservaba mucho de la escenografía que supone el casino. Nosotros, mis padres tenían derecho a una casa y prácticamente todos los maestros del centro escolar vivían en las instalaciones del viejo casino, afuera en los búngalos o en otros edificios. En mi caso no vivimos exactamente en los búngalos, sino pues ahorita ya no existe. Ahorita mi casa estaba donde está el estacionamiento de la Preparatoria Federal, pero en realidad ahí pasé yo toda mi vida hasta los 20 años. Debo advertir que la Tijuana entonces no tenía absolutamente nada que ver con la de ahora. Yo siento que en Raúl Rincón, en Víctor Soto, incluso en mi poesía, hay un eje en torno a cualquiera de nuestra poesía, que es la ciudad de Tijuana. Lo mismo pasa en Luis, nada más que Luis toma otra dimensión. Yo hago la analogía con un cometa, con un papalote. Él sube, ve otras latitudes, otras luminosidades, otros escenarios, incluso otras oscuridades, pero siempre tiene un hilo que lo ata a la ciudad. Y su poesía es muy reflexiva, es una poesía que tiene muchas luces y tiene muchas oscuridades. ¿Sí? Es una poesía que uno tiene que volver a leer para que quede la emoción retenida. La poesía de Luis tiene relevancia para mí en un montón de espacios distintos, porque primero es un muy buen ejemplo de poesía del lenguaje. Su búsqueda poética a mí me intriga un montón,
Y por ahí se me hace muy relevante, se me hace muy relevante por ahí, por nada más la práctica poética. Pero a mí también me interesa mucho como un poeta fronterizo. Ahí tiene toda otra relevancia que es más bien biográfica, que para mí es importantísima. Y ya juntas esas dos, digamos, perspectivas de su poesía, a mí me parece uno de los más relevantes de poetas fronterizos. Su manejo de la poesía como herramienta así pura de la exploración del lenguaje y de ya ni siquiera la biografía, porque se va por todos lados. En realidad es bien difícil de encontrar los espacios en los que se mueve, por lo mismo, porque se está constantemente moviendo de registros, y eso para mí es algo bien peculiar en su poética, como uno de los creadores fronterizos, y bien distinto de sus contemporáneos, y creo que también de mis contemporáneos, incluyendo a mí. Bueno, para empezar, cuando mi papá llegó en el 31, es muy posible que no llegáramos a 10,000 habitantes, ¿no? Cuando yo nací, Tijuana tenía alrededor de 50,000 habitantes, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar, ya andaba radiando el medio millón. Entonces, lo que eso puede suponer en cuanto a los entornos urbanos y cómo la ciudad de alguna manera cambió y se hizo también un poco más inaccesible, ¿no? Cuando yo regresé o regresaba mientras era estudiante, todo el tiempo veía que la ciudad se me iba llenando de puntos ciegos, ¿no? Que no era posible ya tomarla, y que la ciudad que yo conocía, con la que yo estaba familiarizado, se había hecho chiquitita, ¿no? Me di cuenta que en realidad era ir de ahí, de Aguascalientes al centro, y el centro pues en realidad también era algo manejable, ¿no? Un espacio muy manejable. Después ya empezaron a aparecer colonias por todos lados, etcétera, ¿no? La cercanía con algunos fenómenos climáticos es algo que a mí me impactó siempre mucho, y claro, me di cuenta cuando ya dejé de vivir yo aquí. Entonces fue algo que yo creo que con el tiempo, al igual que también los orígenes de mis padres, ¿no? Fueron marcando algunas inclinaciones que, bueno, tarde o temprano han ido a aterrizar en algunos textos, en algunos poemas,
y que por la forma que tengo de escribir han ido apareciendo de manera muy espontánea y cada vez más, ¿no? Supongo que es un factor de la edad en donde la memoria vuelve a reorganizarse, ¿no? Entre la calle Primera y la Cuarta, creo haber oído, como quien escucha el polvo, los cauces de Razo, de Ascua, el río del mundo que desborda, aunque los ríos del mundo no son el río revuelto que pasa por mi calle cuando llueve sin parar. ¿Quién sabe? Entre la Primera y la Cuarta queda tiempo apenas, porque así de corto pasa el callejón que ya miraba Hopper en la noche fría, con el viento que golpea los anuncios del dentista, el zapatero y el instante del colmillo oculto en el billar de triple banda. Tiempo de hip hop, unos fraseos de segundo grado que me llevan mudo hasta la esquina y al remix de los escaparates desastrosos, sus tresillos con las polvorientas bugambilias de celofán. De la calle Primera a la Cuarta queda el viento duro que se lleva las cobijas y el roncar pastoso de los guainos, con su temblorina. El viento que estaciona sus búfalos de nieve en las yeseras. Entre la Primera y la Cuarta hemos gastado suelas y cervezas, dando y dándole la vuelta al mundo para estar en la siguiente entrada, es decir, en la de al lado, fuera de los aguaceros. Pareciera que solo cuando amainan caminamos un buen rato en un trecho de neblina espesa y sin seguir a nadie, por supuesto. Pero estas calles son acaso tan palpables como el pecho que se adentra, las espaldas invisibles que toparon con las plantas y la frente en su ceguera. Un traje bien llorado a la medida, sin patrones, por un sastre piadoso que nos cubre, nos escucha, que es bastante lo que deshacemos en la bruma más cerrada. Salimos de la niebla y claro está que aún se oye su tijera y el deslave interminable. Eso era. Pasa un taxi, nos salpica y qué decir del Casimir, del corte Impurius. La cuestión de que es otra particularidad de Tijuana, la cercanía con Estados Unidos, también creo que es algo que tiene variantes, que tiene muchas variantes, que se está siempre modificando, ¿no? Y bueno, yo el recuerdo que tengo de este movimiento es que prácticamente era muy fácil cruzar, ir y venir, salirse incluso al cine, salirse no tomaba más de media hora estar en San Diego, ¿no? Entonces la gente estaba habituada a eso, a estar pasando cotidianamente, nosotros también, ¿no? Y nosotros lo hicimos desde que tenía memoria, para todo, para ir a mandado, para lo que fuera, ¿no? Hasta para ir a lavar la ropa. Y pues íbamos y veníamos constantemente, y bueno, es cierto, le quedaba a uno la sensación de que en realidad era parte de un continuo, ¿no? Aunque por supuesto que había particularidades que ahora se han exacerbado, que era esa parte muy anglo y la parte muy mexicana, y luego toda la hibridación que está en medio, y que yo siento que por ejemplo en este momento ya hace la frontera muy inasible, porque no solamente son fronteras geográficas, económicas, etcétera, sociales, sino que también es una frontera que está extendiendo la parte lingüística, ¿no?
Y por la parte lingüística es infalible que entren ideas, idiosincrasia, actitudes, conductas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la condición fronteriza sí genera una serie de elementos. Siempre he creído que el ejercicio de la memoria es un ejercicio creativo y que muy lejos de distorsionar la realidad, la profundiza, la hace compatible, a veces a través del lenguaje, la hace compatible a veces también a través de imágenes que se quedan muy solidificadas y que a lo mejor en su momento pasaron inadvertidas, pasaron muy rápido. Lo mismo la gente, etcétera. Entonces, yo creo que con todas estas características, ese entorno, el entorno de Aguascalientes, las dimensiones de la ciudad que yo habité hasta pues, mi primera juventud, quedaron ahí, en un lugar, mientras todo lo demás estaba en una mudanza constante, ¿no? Y yo sigo viviendo con mucha intensidad esos contrastes, porque como que con mucha frecuencia estoy viendo paralajes, estoy viendo una imagen que nada más es interior, es mía, y una imagen que está ahí y que tiene algún indicio, ¿no?, de algo que estaba ahí. Y en realidad los espacios así se fijan. Siempre son una combinación de memoria, de olvido y del trabajo creativo de la memoria, ¿no? Creo que la lección que puede dar a los jóvenes es una manera de partir de la experiencia personal más íntima para construir una obra poética que tiene muchas influencias y muchas lecturas. Luis es un lector insaciable, entonces su obra refleja, puedes verla sencilla, pero es una obra compleja, tiene muchas influencias, tiene mucha profundidad, tiene también mucha cercanía a esta ciudad. Yo diría que él vive una cotidianidad que puede convertir en poesía. Yo creo que es elemental leerlo porque te da una beta bien distinta a la demás producción local. Yo empecé a leerlo primero mi primera como encuentro con él fue a través de Piedra de Serpiente, ¿no?, la antología de literatura bajacaliforniana, y el registro que maneja, pues obvio es gigantesco. Ya desde su práctica poética me empezó a llamar la atención mucho lo distinto que era y de nuevo su capacidad de entrar al lenguaje y salir desde una subjetividad específica fronteriza, pero lanzándose hacia otro extremo completamente distinto a lo que, por ejemplo, tú, el Robert, yo, incluso Ruth, digamos, el espectro de la literatura bajacaliforniana y los temas que nos llaman porque nos afectan inmediatamente. La poética de Luis no parte de ahí, como tal vez yo parto de una realidad sociopolítica y luego indago poéticamente sobre esa realidad sociopolítica. Luis indaga en el lenguaje y busca, digo yo, a un nivel mucho más profundo el origen y las aristas y las fronteras y las limitantes de cómo articular a través del lenguaje esas mismas problemáticas. Tal vez lo que quiero decir es de que Luis parte hacia como un antípode, hacia otra dirección de lo que muchos de nosotros estamos
estamos haciendo. Y esa es una beta riquísima para los jóvenes creadores, ¿no? Para las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones que ya están, me imagino, hartas de estar leyendo la misma poesía sobre las mismas temáticas, porque realmente estamos constantemente reviviendo los mismos traumas y reviviendo las mismas problemáticas. Creo que la beta que Luis explora es riquísima para una generación que esté en el hartazgo. Hay momentos a veces que algún tema se te hace urgente, se te hace perentorio, digamos, ¿no? Es cuando aparece cierta intención con la que yo creo que hay que ser cautelosos, porque pues los poemas no se hacen con intenciones, ¿no? Sin embargo, hay experiencias, hay incluso hasta conceptos, ideas que reclaman su expresión, por lo menos para aclararlas, y muchas veces en términos emocionales, para en un momento dado decir estoy aquí, es decir, estoy inmerso en una realidad. Y si algo se está buscando con el poema es ese proceso de inmersión en una determinada realidad, ¿no? De ahí que no sea fácil, ni creo que deseable, disociar la actitud política de la actitud artística, ¿no? Creo que muchos de los más grandes escritores han sido escritores políticos, ¿no? Sui generis, si tú quieres, pero algunas de las obras más revolucionarias están marcadas fuertemente por el impulso de ajustar cuentas, y eso es política, ¿no? Y no podríamos entender algunas obras maestras como toda la poesía de César Vallejo, por ejemplo, si no estuviéramos haciendo esa lectura detrás, ¿no? Esa lectura política, una actitud política que no solamente se manifiesta, se expresa, sino que hasta desregula el lenguaje, ¿no? Lo perfora, lo hace decir más de lo que se puede decir, ¿no? Esa es una actitud revolucionaria. La poesía también nos remite a muchas cosas que ya sabemos, pero que no hemos visto. Y es en ese punto donde creo que puede haber un intercambio, no solo de carácter emocional, sino también propiamente político, ¿no? Yo una vez que me preguntaron, bueno, ¿y este poema de dónde viene, tal? Y yo les contesté, solo es hambre de realidad. Y creo que esa hambre de realidad tiene que ver también con los movimientos despertados por los entornos políticos. Sí, para nosotros hay una enorme admiración por el trabajo de Luis, y creo que cada charla que tenemos con él es una lección. De él aprendemos de otros autores, aprendemos de su forma como ve el mundo, y no es una charla solo poética, es una charla, diría, interdisciplinaria, porque él es un hombre muy educado y muy informado, y te muestra esa realidad en forma muy amena, en forma muy grata, y eso es algo muy bonito, lo gozamos mucho. A cada quien su voz, me lo decía la otra voz perdida como un punto y coma. En cada quien la misma lengua resonando.
En esa tensa exactitud colgaban las primeras voces del cencerro en un camino resbaloso, punto y coma. Palmeando los cuadriles de las vacas, vi de lejos al guardador de rebaños y llovía en consecuencia. Junto, vi también a un hombre que fumaba en el portal del carnicero, no muy convencido de cruzar la calle, indiferente tras el humo del jabón y del asolve putrefacto en el arroyo. Imán de soledades, una venda floja, una escena de Giorgio de Chirico. De los cuartos traseros del reloj se desmontó una campanada, una docena de segundos. Luego, el vaho, las palomas grises, una endeble torre de cenizas, cascarones. Las ruedas le ganaron el paso a las palabras peatonales que buscaban compostura. ¿Y cómo devolverle su carril al hombre que fumaba en la banqueta? Úvula, paladar, campana boquiabierta en el crucero, solitario guardador de mis rebaños. Intrigado ya tan solo, ya tan cerca, ya tan poco, llevado por los casgos, por el fango y el cencerro. Anda, hermano, vamos a cruzar la calle. Dije, me dijiste, dar un paso de metal lodoso en el vacío. No es difícil. Cuéntame que solo timbre. No es cuestión de confesiones o argumentos. A mí, que me quedé sin voz al dar la hora. Yo te sigo al otro y a ningún extremo que mi lengua me lo dices es la tuya. Eso te responde en cada paso, cada suela claveteada con su percha comba, para no quedarnos divergentes, atascados horas en un banco de neblina.